Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Les queremos pedir unos minutos de su tiempo. Vamos a esperar que el señor Durán se conecte a nuestro webinar. Muchísimas gracias. Vamos a empezar en unos momentos. En 1990, un grupo de visionarios directores de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador lideraron el proyecto de creación del Centro de Formación Empresarial. Fue así como el 18 de abril de ese mismo año se inauguró oficialmente dicha unidad con el objetivo de capacitar al recurso humano de los socios de la gremial. Desde esa fecha, se han venido generando diferentes programas y proyectos de capacitación. Entre ellos, cabe destacar nuestros programas propios con derechos de autor y ampliando el grupo de beneficiarios a las empresas no socias, ONGs, instituciones autónomas y municipalidades. Actualmente, brindamos diferentes tipos de seminarios, conferencias, talleres orientados a desarrollar y fortalecer los conocimientos, competencias y habilidades del talento humano de las organizaciones para lograr una mayor productividad, competitividad, eficiencia y potenciar el desempeño del personal en entornos cada vez más competitivos. Nuestros eventos son impartidos por un grupo de expertos profesionales que utilizan y combinan diferentes recursos metodológicos que facilitan y dinamizan el aprendizaje de nuestros participantes. Contamos con capacidad instalada a nivel nacional, principalmente en nuestras sedes en San Salvador, Santa Ana, Sonsonate, San Miguel y La Unión. Contáctenos. Centro de Formación Empresarial. Especialistas en la formación del talento humano de tu organización. Muy buenos días a todos, qué gusto poder estar nuevamente con ustedes. Para los que no me conocen, soy Dani Hernández y formo parte del staff de Camarazal. Quiero agradecerles por asistir a este nuevo webinar del Centro de Formación Empresarial de Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Esta mañana tengo el agrado de presentarles a un ponente muy importante, Juan Pablo Durán Escobar, presidente del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador, conocido como Bandesal. Graduado en Administración de Empresas, ha realizado múltiples diplomados internacionales y nacionales, en los que destacan un diplomado internacional en políticas públicas para reducir la pobreza en San Pablo, Brasil, diplomado de gestión pública en Chile, diplomado en alta dirección de empresas financieras en Sevilla, España. Él cuenta con más de 25 años de experiencia en gobiernos corporativos, administración de empresas, procesos y gestión bancaria. Ha ocupado diferentes cargos, principalmente en el Banco Cooperativo Visionario, conocido como Bancovi DRL, formando parte del grupo
y presidente del Comité de Créditos, tesorero, vicepresidente del Consejo de Administración y presidente de la Junta de Vigilancia. Formó parte de la Junta Directiva de la Asociación de Bancos Cooperativos y también ha integrado el Comité de Administración del Instituto de Garantías y Depósitos. Esta mañana tendremos la oportunidad de conocer sobre el tema Firia Empresa, Bandesal, en donde conoceremos la ley de la creación del fideicomiso para la recuperación económica de las empresas salvadoreñas. Firia Empresa, los requisitos para poder acceder al subsidio de planillas y acceso a créditos para pymes inscritas en el IS y el financiamiento productivo para empresarios y pequeños comerciales del sector informal. Quiero comentarles que el licenciado Durán nos impartirá su ponencia y luego tendremos la oportunidad de aclarar las preguntas de la audiencia. Todas las preguntas las podrán dejar en la casilla de preguntas y respuestas que está aquí en Zoom, y para los que nos acompañan en la transmisión de Facebook Live podrán dejar un comentario abajo del video. Muchísimas gracias, presidente. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un cordial saludo para todos los que están conectados en este webinar. Para el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador y para este presidente es un verdadero honor poder presentarles cómo nos estamos preparando para la ejecución del fideicomiso para la recuperación económica, conocido como Firia Empresa. La idea es que este día les quede suficientemente claro a cada uno de ustedes la forma simple, sencilla y expedita en la que esperamos poder servirles en el momento que estemos canalizando estos recursos, ya sea de forma directa a través de Bandesal o a través de cualquiera de las instituciones financieras elegibles que nosotros vamos a dar a conocer en su momento, donde ustedes también se van a poder abocar para poder hacer las gestiones. Con ello y sin más retraso, vamos directamente a la presentación que les tenemos preparadas para esta mañana. El proyecto de fideicomiso para la recuperación económica nace como una iniciativa del presidente Nayib Bukele en vista de la situación económica del país, la cual se trabajó de la mano del sector empresarial, de las diferentes gremiales, a las cuales fueron consultadas en el momento que se estaba acordando los programas y los montos que se iban a establecer para echar a andar este fideicomiso. ¿Cómo nace? Primero con una ley marco, que es el decreto 641, en el que ya se menciona el nacimiento de un fideicomiso para la recuperación económica, entre otras medidas para paliar el tema del trabajo, más que todo del resguardo del trabajo de los salvadoreños. Si ustedes ven, ese 641 establecía que era una ley para establecer medidas para mitigar el impacto económico y sus efectos en el empleo salvadoreño, provocado por la pandemia del COVID-19 y las medidas sanitarias impuestas para enfrentarlas. Ese mismo decreto estableció algunos requisitos o algunas condiciones en las que debería de operativizarse este tipo de medidas, incluyendo el fideicomiso. Y establecieron lo que dieron en llamar principios. El primero de ellos, celeridad en la gestión. Se estableció que ningún requisito formal que no sea esencial debe constituir un obstáculo que impida injustificadamente el acceso a los trabajadores y a los patronos a las medidas contempladas en este instrumento. Los procedimientos para el acceso, tramitación y materialización de las medidas contempladas deben de ser ágiles y con la menor dilatación posible. Dichos procedimientos serán impulsados de oficio cuando su naturaleza así lo permita. ¿A qué nos inspira este primer principio que establece el 641? A que Bandesal esté trabajando desde hace varias semanas a todo vapor, incluyendo los fines de semana, preparándonos para hacer una canalización de recursos lo más automatizadamente posible. Ahí logramos dos cosas, agilidad y logramos transparencia y seguridad en la canalización de los recursos. El segundo principio que establecieron dice economía procesal y sencillez. Los procedimientos deberán desarrollarse de manera que los interesados y los sujetos obligados incurran en el menor gasto posible, evitando requisitos documentales u otros innecesarios, y su tramitación debe ser simples y expeditas. Si ustedes ven, van en concordancia con el primer principio. Lo que se está dejando bastante asegurado es que los mecanismos y los procesos para que estos recursos lleguen no deben ser dilatorios, no deben de ser con demasiados obstáculos, sino más bien de forma simple y expedita. Y la última, igualdad y no discriminación. Cualquier persona natural o jurídica que cumpla con los requisitos establecidos en esa ley accederá a los beneficios y medidas aquí establecidas sin privilegios indebidos, trato discriminatorio o arbitrariedades. Déjenme contarles que esto también lo ratifica la ley del fideicomiso cuando ya vamos a ver una comisión veedora
con la cual nosotros estamos muy a gusto como fiduciarios porque vamos a tener la posibilidad de estar mostrando la transparencia con la que vamos a canalizar estos recursos. Muy bien, hablemos ya del fideicomiso. Normalmente los fideicomisos son instrumentos financieros que se utilizan para lograr un propósito determinado. Siempre hay un fideicomitente que es el que pone el dinero, un fiduciario que es el que lo administra y un fideicomisario que es el que recibe el beneficio. Así opera todo fideicomiso como un instrumento financiero. Podemos decir entonces que en este caso el fideicomitente es el Estado de El Salvador, que a través del Ministerio de Economía y con gestiones del Ministerio de Hacienda está buscando los recursos que serán ratificados por la Asamblea para poder tener los recursos disponibles. Pero obviamente eso pasa por una aprobación de la ley de creación por parte de la Asamblea Legislativa, la cual ya hemos logrado, ¿verdad? Ese es un gran logro porque ya existe la ley, ya está establecido cada uno de los detalles, los 3 grandes programas que constituye el fideicomiso, a quienes va dirigido y además en este caso, como un mecanismo sui generis que nunca se había visto, se han establecido prácticamente los requisitos para aspirar a cualquiera de los 3 programas que contempla el fideicomiso. ¿Qué significa? Que prácticamente para el fiduciario es más cómodo porque ya tenemos establecido las condiciones básicas y si acaso habrá algo complementario será mínimo a efecto de operativizar rápidamente la canalización de estos recursos. Fideicomitente, como lo decíamos, es el Estado a través del Ministerio de Economía, que será el firmante entre el ministerio, o sea, la ministra de Economía y el presidente Bandesal, firmarán la escritura pública que servirá como documento legal con el que van a hacer el fideicomiso. El fiduciario, el Banco de Desarrollo, y los fideicomisarios serán las empresas o empresarios salvadoreños afectados por la crisis generada por el COVID-19 y los trabajadores de estas empresas. Pues bien, ¿cuál es el objeto de la ley del fideicomiso del 685? Básicamente constituir y regular el funcionamiento del fideicomiso para la recuperación económica de las empresas salvadoreñas durante y posterior a la crisis generada por el COVID-19. Claramente lo establece de que debe de haber una prioridad para las micro, pequeñas y medianas empresas. Eso lo viene repitiendo tanto el 641 como el 685, que debemos de atenernos a darle prioridad a la micro, pequeña y mediana empresa, lo que conocemos como MIPYME. De acuerdo a esta ley va a haber un consejo de administración. Como ustedes pueden ver, a pesar que la representación legal y la administración la va a tener Bandesal, todas las decisiones operativas no las va a tomar Bandesal. Bandesal va a preparar todos los instrumentos, llámese reglamentos, políticas, instructivos, procesos, procedimientos, pero quien va a terminar evaluando, analizando y decidiendo será lo que conocemos como Consejo de Administración del FIREMPRESA. Este Consejo de Administración está integrado por un director propietario y un suplente por el Ministerio de Hacienda, que va a ser el que va a presidir el Consejo. Un director propietario por el MINET y un director suplente por CONAMIPE. Un director propietario y suplente por el Banco Central de Reserva, un director propietario y suplente por el Ministerio de Turismo y un director propietario y suplente por la Comisión Nacional de Empresarios Salvadoreños CONAES. Ahí están integrados los 5 miembros que le van a dar toda la dirección, los mecanismos de aprobación a todo lo que va a ser el proceso de desembolso y canalización de recursos de FIREMPRESA. Bandesal, en su calidad de fiduciario, o sea, en su calidad de administrador, va a designar un representante que va a participar con voz, pero sin voto en las reuniones del Consejo de Administración. Hay un comité de seguimiento y veeduría ciudadana que se estableció de la siguiente manera. Hay un representante por la Fundación Nacional de Desarrollo, FUNDE, un representante por las asociaciones gremiales más representativas de la contaduría, legalmente constituidas en el país. Y digo contaduría porque auditoría dijo que le parecía que había un conflicto porque ellos eran auditores y básicamente serán los contadores los que van a designar un representante. Un representante de la Universidad Nacional, un representante de la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador y finalmente un representante de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Quiere decir que ustedes como afiliados a la Cámara de Comercio van a tener un representante en lo que va a ser la comisión o el comité de seguimiento y veeduría ciudadana. Quiero decir categóricamente que esta comisión va a tener todos la cooperación y la colaboración de Bandesal
como una manera de que vayamos verificando y validando la transparencia con la que vamos a ejecutar este dinero público que tiene que llegar directamente a las manos de los empresarios y los trabajadores salvadoreños. Hablemos entonces del contenido del fideicomiso, que ya lo hemos venido conversando y que básicamente ustedes posiblemente lo manejan en términos generales, solo que hoy vamos a hablar de las especificaciones de cada uno de los programas. El primer componente que tiene es un programa de subsidio para empleados. ¿Cuál es el valor? 140 millones de dólares. Regresemos. El segundo es un programa de otorgamiento de créditos de 360 millones que va para la micro, pequeña, mediana y gran empresa con la condición que esté formalizada. Y luego va un programa de financiamiento productivo de 100 millones para el sector microempresario informal de la economía. Son 100 millones que van dirigidos ahí. Si sumamos el total del fideicomiso, son 600 millones los que se van a canalizar. Hablemos del primer programa, el programa de subsidio para empleados, 140 millones. Para empleados de la micro, pequeña y mediana empresa, pero sí, la micro formal, registrada en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social como patronos, o inscritas en el registro de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa CONAMIPE, o inscritas como contribuyentes del IVA en el Ministerio de Hacienda, y que hayan sido afectados por la crisis del COVID-19. Si ustedes ven, son 3 registros del que nos vamos a valer, del Seguro Social, de CONAMIPE y del IVA, en el Ministerio de Hacienda para determinar si alguien aplica a este programa de subsidio para pagar 2 meses de salario en el 50% de su planilla cada uno. ¿Cuáles son las características del programa de subsidio? Número 1, los recursos se podrán canalizar a través del sistema financiero de banca estatal, entiéndase banco hipotecario y banco de fomento. Son los 2 bancos con los cuales nos vamos a apoyar para canalizar estos recursos. El proceso va a ser extremadamente simple, porque básicamente solo vamos a validar que su empresa o su micro, pequeña o mediana empresa esté registrada y cumpla con los 2 parámetros básicos que establece la ley, e inmediatamente daremos el aval para que el banco hipotecario o el de fomento pueda transferir los fondos directamente a los empresarios. Que la última planilla reportada al Seguro Social entre los meses de diciembre de 2019 a febrero del 2020, según aplique, cuenten con un número menor a 100 empleados. Y el tercer requisito es que hayan tenido ingresos anuales por ventas brutas en el año 2019, declaradas al 31 de marzo del 2020, o en su defecto en el año 2018, iguales o menores a 7 millones de dólares. Si ustedes ven las fronteras que hemos establecido, a quienes vamos a apoyar, es aquellos empresarios o empresas que no superen los 100 empleados, que sean 99 máximo, y que no hayan ventas superiores a los 7 millones de dólares. Uno de esos 2 requisitos que no se cumplan y ya no podrán gozar del derecho al subsidio. Las empresas que iniciaron operaciones en el año 2019 y que aún no hubieran presentado la declaración de renta correspondiente, se tomarán como base los ingresos reflejados en los subestados financieros, auditados al 31 de diciembre del año 2019. Y si iniciaron operaciones en el año 2020, se van a tomar los ingresos reflejados en su última declaración de pago a renta para poder apoyarles. Tendrán 60 días para inscribirse, contados a partir de la fecha en que Bandesal publique el inicio del programa. Quiero advertir algo. Esos 60 días no significan que eso es lo que se va a tardar Bandesal solo haciendo el registro. Nosotros estimamos que como va a ser virtual y va a ser automatizado a través de nuestro sitio web, no deberíamos de llevarnos más de 10 a 15 días para que todo el registro esté completo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, te están dando 60 días máximo para que tú puedas decir yo estoy afectado y tengo derecho a ese subsidio, no es cierto que nadie va a esperar 60 días para hacerlo. Y más si va a ser un mecanismo tan sencillo y tan simple como bajar una solicitud de nuestro sitio web, llenar los documentos, escanearlos y volverlos a subir al sitio. Dale un segundo. Bien, veamos las características del programa de subsidio. En caso de existir un sobrante dentro del presente programa de subsidio,
será trasladado íntegramente al programa de otorgamiento de créditos que se establece en el literal B, o sea, los 360 millones que van para capital de trabajo. Eso en el dado caso de que sobre, cosa que dudamos. 8. Se va a cubrir hasta el 50% de la nómina mensual de los patronos a que se refiere el artículo 3, literal A de la presente ley. Ejemplo, si su nómina son $7,000, Bandesal le va a dar 3,500 en el primer mes y 3,500 en el segundo mes, a través de la institución financiera que usted ha elegido. ¿Cuál es el máximo que le podríamos dar? 22,500 le podríamos dar en un mes y 22,500 el siguiente mes. O sea que estamos hablando de que el máximo que usted puede recibir en el tema de subsidio pueden ser hasta $45,000 en los 2 meses. El subsidio para empleados será entregado mensualmente a través del patrono. El patrono tendrá que justificar con su respectiva planilla de pago que ha hecho llegar estos recursos a los empleados, porque este dinero va directamente para los empleados. Y claramente está establecido que va a ser para los meses de agosto y septiembre. Dios mediante, podamos salir justo a tiempo para que pueda servir para esos 2 meses. Deberá trasladarse el subsidio a los empleados en un máximo de 3 días hábiles posteriores a la fecha en que recibieron el desembolso, debiendo presentar los comprobantes de pago de conformidad a lo establecido por el Consejo de Administración. Habrá un mecanismo de liquidación, que es lo único que usted tiene que hacer. Ese no es un dinero retornable, no es deuda, es simplemente un subsidio que le está mandando el gobierno central y en consecuencia debe liquidarse con los respectivos recibos de pago a sus empleados. El pago del subsidio a los empleados se va a realizar de manera íntegra, no va a estar sujeto a retención de impuestos de ninguna clase, ni de descuentos por la seguridad social. Lo que se está diciendo es que como es medio salario, no se pueden retener ni créditos, ni siquiera el seguro social, ni renta, ni IVA, nada. Tiene que llegarle íntegramente al respectivo empleado como una manera de paliarle la crisis en estos 2 meses que se avecinan. Muy bien. Ahí terminamos la presentación de lo que es el primer programa del fideicomiso. Claro está que si acaba alguna pregunta, la evacuamos al final. Programa de otorgamiento de créditos, $360 millones para empresas o personas empresarias registradas en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. También van a aplicar las que estén inscritas en el registro de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa CONAMIPE, también las que estén inscritas como contribuyentes del IVA y que puedan demostrar que han sido afectadas por el COVID-19. Estos recursos se van a poder canalizar a través del Fondo de Desarrollo Económico que administra Bandesal, o sea que vamos a tener ventanilla abierta para canalizar de forma directa estos recursos, pero también lo vamos a poder hacer a través de instituciones financieras elegibles. Fundamentalmente, el destino es para capital de trabajo que permita la recuperación económica. En esto quisiera detenerme unos segundos. Cuando usted aplique la solicitud, de las cosas que no puede hacer es poner que va a consolidar deudas que ya tiene, porque no es para eso el fideicomiso. Que va a ampliar o agrandar el negocio, porque tampoco es para eso. Nada más es para coberturar aquellos pagos, gastos o inversiones que usted necesita para volver a la normalidad su negocio. ¿Ya? Depende cómo usted lo justifique, así va a ser mucho más fácil que rápidamente un mecanismo bastante expedito se le pueda autorizar el capital de trabajo. Este esfuerzo es para que usted vuelva a la normalidad de cómo se encontraba antes de la pandemia. La tasa máxima de interés, esta es la mejor noticia que tiene el fideicomiso, que como viene de fondos públicos se podrá dar un 3% anual a un plazo de 10 años y un periodo de gracia plena de 12 meses. Explico esto, la gracia plena opera de la siguiente manera: durante un año el dinero usted lo va a ocupar de forma gratuita, no va a pagar ni un solo centavo, ni se le va a acumular ni un solo centavo en interés. Va a ser hasta el 13º mes que usted va a tener una letra, una cuota muy pequeña, porque como el dinero que va a recibir tampoco es que va a ser la gran cantidad. Y si a eso le suma que es para 10 años al 3%, claro está que la cuota que le va a quedar es muy pequeña y que obviamente usted de manera cómoda va a poder pagar a partir del 13º mes.
La instrucción del presidente Nayib Bukele fue muy categórico de que no quería cargos ni recargos. La tasa es fija en el tiempo, no se puede mover esa tasa de interés, de manera que usted tiene la certeza que ese dinero realmente le va a llegar en muy buenas condiciones. Los créditos no van a estar sujetos a la normativa aplicable a la cartera de créditos normales emitidas por el Comité de Normas del Banco Central de Reserva, ni tampoco por la Superintendencia del Sistema Financiero. ¿Qué quiere decir? Que lo vamos a poder dar en mejores condiciones. No se preocupe por su nivel de endeudamiento, no se preocupe porque no tiene una garantía real, no se preocupe porque tiene algún tema de solvencia, siempre y cuando esa insolvencia no vaya a ser de febrero para atrás, ¿verdad? Los requisitos que se le van a pedir son mínimos, son simples, son sencillos y fáciles de coberturar. Lo que estamos haciendo ahí entonces es dándole todas las facilidades para que usted se vea beneficiado siempre y cuando tenga derecho. El único peso que va a tener encima para devolver este dinero cuando corresponda es que obviamente será reportado a la central de riesgo. Y por eso es que en algún momento habrán escuchado a la presidencia del banco sostener que debía ser categoría A y B, porque el único mecanismo de pago, de devolución de ese dinero será el resguardo de su buen récord crediticio, de su buena calificación que tenemos en el sistema financiero. La forma de pago se va a definir en el reglamento para el otorgamiento de crédito, pero estamos claros que habrán diferentes formas de pago, más que todo en el tema del periodo en el que van a pagar. Puede ser que pues, depende de la naturaleza de su empresa, usted quiera pagar mensual, trimestral, semestral o anual, que es el periodo más largo si quisiese una cuota anual para estar devolviendo el dinero que se le va a prestar. Para determinar el monto máximo a desembolsar se va a utilizar el que resultare mayor de los siguientes criterios. El monto máximo a desembolsar por el crédito será hasta el 75% de la planilla de salarios cotizables al Seguro Social de cualquiera de los meses entre diciembre de 2019 y febrero de 2020. Determinado de la siguiente manera. Aquí viene una fórmula media algebraica que no es responsabilidad nuestra, lo aclaro, pero bueno, así lo dejaron. 6 meses del monto que corresponda al 75% de los salarios cotizables de los primeros 10 empleados con mayor salario. Quiere decir que si su empresa es mediana, toma los 10 salarios más altos y por supuesto esa referencia prácticamente es el primer punto. Luego el segundo, eso lo multiplica por 6 obviamente. Y luego suma por 3 veces el 75% de los salarios cotizables de empleados adicionales al criterio del literal anterior. De esa sumatoria va a salir un total. Pero el monto máximo a desembolsar por crédito siempre corresponderá a la suma de los cálculos anteriores. O sea, eso es como el máximo. Sin embargo, debo advertirles que los señores diputados más adelante dejaron una disposición que hay que tenerla muy en cuenta. Sigamos. Y es esto. El monto máximo a desembolsar por crédito por afectado será de hasta el impuesto sobre la renta que corresponda al ejercicio fiscal del año 2019, declarado antes de junio del 2020, hasta un monto máximo de 25,000. Le pusieron un límite, un parámetro, $25,000. O del impuesto sobre la renta que corresponda al ejercicio fiscal del año 2018. En ese caso dejaron un vacío porque no establecieron un límite, pero esto lo va a resolver el Consejo de Administración. En el caso de quienes iniciaron sus operaciones a partir del año 2019 y que no hubiesen presentado la declaración de renta correspondiente, se van a tomar como base el impuesto determinado y reflejado en sus estados financieros auditados al 31 de diciembre del año 2019. Y para quienes iniciaron operaciones durante el 2020, se va a considerar el monto de su última declaración de pago a cuenta. En todo caso, el monto del crédito va a depender del valor solicitado por la empresa hasta un máximo de acuerdo con los criterios establecidos en el presente artículo. ¿A qué se refiere ese último inciso? A que los máximos están ahí. La declaración de renta del 2018 no le pusieron límite. La declaración de renta del 2019 hasta un 75% o el 100% de la declaración del 2019, pero siempre y cuando no sobrepase $25,000. Ahí quedan como 2 criterios a la hora de canalizar estos recursos.
Depende mucho de cómo usted explique y justifique las razones por las que está demandando esa cantidad de recursos, así se le dará la aprobación. ¿Cuáles son los requisitos? Que muchos preguntan cuáles son los requisitos, cuáles son los requisitos. Bueno, pongámosle atención a esto. Estar al día con sus obligaciones patronales del Seguro Social a diciembre del 2019. Y para quienes iniciaron operaciones durante 2020, se va a requerir la última planilla presentada. Ese es el primer requisito fundamental. El segundo, explíqueme por qué dice que está afectado por la pandemia COVID-19. Eso se demuestra de una forma tan simple. ¿Por qué? Porque eso lo vemos en función de venta, en función de ingresos, en función de lo que usted venía logrando y lo que sucedió después de que tuvimos que parar las actividades económicas. Y tercero, estar incluido en el registro de personas elegibles para acceder a los créditos que se otorguen a través del presente fideicomiso. ¿Qué significa eso? Que usted debe ingresar a Bandesal, a su sitio web, y registrarse como persona que aspira a tener derecho a ese financiamiento, para que nosotros, verificando los requisitos, lo incluyamos y lo dejemos en firme ya dentro del registro de personas que se van a ver beneficiadas con este tipo de préstamos en tan buenas condiciones. Y por último, haber estado solvente de sus obligaciones tributarias al cierre de febrero del 2020. Ese es el punto de referencia. Nosotros vamos a tener la base del Ministerio de Hacienda que nos va a indicar qué personas naturales o jurídicas que se mueven en el mundo empresarial estaban solventes a febrero del 2020 antes de que iniciara la crisis de la pandemia. Hay que garantizar dos aspectos. El primero de ellos es que cuando menos el 25% del fondo debe de ser destinado a programas de otorgamiento de créditos de la micro y pequeña empresa. Yo francamente con este porcentaje creo que lo vamos a superar por mucho, porque en la micro y pequeña vamos a inyectar un buen número del dinero que se nos está entregando. También dice que al menos el 25% del mismo programa sea destinado para empresas que su propietaria, mayoría accionaria o su representante legal sean mujeres antes de la vigencia de este decreto. Ese va a ser un tema que vamos a ir manejando con mucho cuidado para darle cumplimiento a esa disposición. Bien, hemos concluido los 360 millones que van para capital de trabajo, digamos que para las empresas formales, no importa si es micro, pequeña, mediana o gran empresas. Pasamos al programa de financiamiento productivo de 100 millones de dólares. Esto es para personas empresarias del sector informal. Los requisitos: que tenga una deuda al cierre de febrero del 2020 en categoría A o B en cualquiera de las instituciones financieras del país. Sociedades de ahorro y crédito, Banco Cooperativo, Fede Crédito, Asociación de Microempresarios, bancos del sistema, en cualquier institución que tenga un crédito en categoría A o B, de forma automática le da derecho a aspirar a financiamiento para capital de trabajo. Segundo, las que estén inscritas en el registro de la Comisión Nacional de la Micro y la Pequeña Empresa CONAMIP. Tercero, inscritos en el registro de contribuyentes del IVA. Prestatarios que cuentan con créditos proveídos por personas naturales o jurídicas registrados en el Banco Central de Reserva como proveedores de créditos del sector informal. Quiere decir que aquellos que tengan alguna deuda con una persona natural que les ha prestado dinero y esta persona natural está registrada en el Ministerio de Hacienda y en el Banco Central de Reserva, también podrá aspirar a este capital de trabajo, que al tratarse de microempresa, pues obviamente los montos son más pequeños. Quienes tengan al menos un crédito vigente en el sistema financiero o sistema financiero cooperativo, sociedades de ahorro y crédito, registrados al cierre de diciembre de 2019, que tengan categoría de riesgo A o B al 29 de febrero del 2020, va a ser un requisito que siempre vamos a estar monitoreando antes de poder canalizar esos recursos. Los empresarios del sector informal solo podrán acceder al programa al que se refiere este programa de apoyo de 100 millones de dólares. Está claro que no van a poder aspirar al de 360 ni van a poder aspirar al de 140 millones que son subsidios. Fundamentalmente es capital de trabajo que permita su recuperación económica. ¿Qué sucede acá? Las microempresas de carácter informal son en su mayoría empresitas familiares, ¿verdad?
que una de sus mayores tragedias es que siempre toman dinero a condiciones muy complicadas. Si es de un prestamista particular es más complicado, y si lo hacen a través de una microfinanciera, siempre la tasa de interés es ahogante. Pues bien, en este programa no importa si le llegan 700, 800, 1000, 1500, $2000. La gran bendición es que ese dinerito le va a llegar sin ningún costo por un año, porque va a tener la misma aplicabilidad, el 3% de interés a 10 años plazo. Imagínense un crédito a 10 años con el 3% y con un año de gracia. Usted va a empezar a pagarlo con unas cuotitas muy simbólicas a partir del 13º mes. Eso esperamos que va a ser de gran ayuda para miles de microempresas de nuestro país. El motivo o el destino de este financiamiento es capital de trabajo. O sea, si usted es microempresario, lo que tendrá que justificar es cuánto necesita para reactivar su microempresa. Si es venta de ropa, cuánto necesita reforzar su inventario, si tiene retrasos en el local o si tiene retrasos en algún pago de los empleados. Todo lo que signifique volver a la normalidad, eso es lo que puede financiar este fideicomiso. La tasa máxima de interés efectiva es del 3% anual, en un plazo de 10 años y con un periodo de gracia plena de 12 meses. Era lo que ya les mencionaba, que debe de mantenerse en el tiempo ese 3%. Los créditos no van a estar sujetos a la normativa ni del Banco Central ni de la Superintendencia, para que no haya otros problemas complementarios. Por ejemplo, si usted ya tiene un nivel de endeudamiento alto, si le aplicamos la norma del Banco Central no podríamos dárselo. Pues en este caso siempre se lo vamos a dar. El único requisito es que usted no esté en mala categoría al momento de febrero de este año. El riesgo de crédito y la titularidad de los créditos serán siempre a cargo del fideicomiso. En ningún caso se va a trasladar a las instituciones financieras elegibles contratadas para la colocación de los créditos, porque a estas no les corresponde de ninguna manera por las obligaciones, derechos y operaciones aprobadas por el fideicomiso. Quiero decir entonces que todos los que nos ayuden a canalizar estos recursos van a tener algún incentivo de intermediación que a lo mejor no va a ser tan alto, pero van a tener la tranquilidad que todos los costos y gastos que genere el fideicomiso no se le van a recargar a su banco, sino que van a ser costeados por el mismo fideicomiso. Ahora bien, ¿cuáles son las instituciones invitadas a canalizar estos recursos? Ahí están los bancos comerciales y los bancos cooperativos, las sociedades del sistema cooperativo Fedecrédito, las sociedades de ahorro y crédito privada y las instituciones estatales como el Banco de Fomento Agropecuario y las demás instituciones como Fondo Social para la Vivienda y Fonavip. ¿Qué significa esto? Significa que antes de comenzar a operativizar el fideicomiso, nosotros ya habremos anunciado con quién llegamos a un acuerdo para que nos ayuden a canalizar de forma rápida y expedita estos recursos. Bien, ahí termina Firempresa y yo de verdad quisiera saber si hay dudas, preguntas o inquietudes. Hay algunas acciones que Bandesal ha hecho, se transformó Bandesal, tenemos una serie de, ya estamos por aprobar la oferta comercial con 10 líneas de crédito, pero eso solo si hubiese algún tiempo lo podemos conversar un poco en este mediodía, y si no, pues nos quedaríamos con lo que es el Firempresa. Muchísimas gracias, presidente Durán. Pasaremos a la ronda de preguntas, explicándole a todos nuestros asistentes que respetando su agenda solo vamos a poder hacer 10 preguntas que son de la mayor interés de todos, y las otras preguntas que no podamos contestar se las vamos a estar haciendo llegar por correo, apoyados por el equipo de Bandesal para darle respuestas a todas estas preguntas. Empecemos, licenciado Durán. La primera pregunta dice, ¿a partir de qué fecha se estima estarán disponibles los fondos del fideicomiso? Perfecto. En conversaciones con el ministro de Hacienda y la ministra de Economía, nosotros estimamos que esto va a llegar a la Asamblea en la primera quincena de agosto.
Y tenemos la ventaja que como ya está aprobada la ley del fideicomiso, no debería de haber un debate muy largo y debería de pasar con dispensa de trámite, porque normalmente los créditos se entrampan en la asamblea poniéndose de acuerdo para qué va a servir, qué destino van a llevar, eso ya está resuelto en la ley del fideicomiso. Nosotros solo esperamos que los señores diputados, cuando llegue el ministro con los 600 millones, se lo ratifiquen rápido. Si ellos se lo ratifican rápido, entonces en la tercera semana es donde se va a operativizar el fideicomiso. Porque entonces se firma la escritura pública e inmediatamente, 3 días después, Bandesal debería de comenzar a canalizar los recursos. Estamos hablando entonces que estimamos que si Dios no dice lo contrario, podríamos comenzar a operativizar el fideicomiso en la última semana de agosto. Perfecto, muchísimas gracias, presidente. La siguiente pregunta dice, ¿cuándo estará disponible las solicitudes de crédito y subsidios en la página web de Bandesal o todo el trámite deberá ser presencial? Todo el trámite va a ser de forma virtual. Bandesal, en el momento que esté firmando la escritura de constitución del fideicomiso, va a dar la fecha, el día y la hora en que comienza, porque hay que dar igualdad de condiciones. Entonces no se le puede adelantar a nadie, pero tengan la certeza que los requisitos van a ser mínimos y todo lo van a llenar de forma virtual. Van a bajar la solicitud, la van a llenar, luego la van a subir. Si hay algún tipo de documentación, la van a mandar escaneada, luego la van a subir a nuestro sitio web y se van a quedar esperando un tiempo relativamente corto para decirles en qué banco se les va a hacer la transferencia de fondos, sea de subsidio o sea de capital de trabajo. Gracias. ¿Esto también estará a partir de la última semana de agosto o estará antes? Correcto. Los 3 programas van a comenzar de forma simultánea. O sea, tanto lo del subsidio como lo de capital de trabajo para la micro y para la pequeña y mediana, todo va a comenzar de forma simultánea, solo que el subsidio se va a canalizar nada más por 2 bancos, que son los bancos estatales. Mientras que los capital de trabajo sí va a ser un amplio grupo que esperamos que va a ser de 10 a 15 instituciones que nos van a estar ayudando a tramitar rápidamente toda la cantidad de créditos que nos van a venir. Perfecto, muchísimas gracias. La tercera pregunta, licenciado, ¿cuál será el proceso para poder acceder al beneficio del subsidio del 50% de la planilla operativamente? ¿Cómo funcionará? Ok. Es tan simple como que a la hora que él baje la solicitud, un empresario baja la solicitud del sitio web, nos manda la información de cuántos empleados tiene, qué salarios son, le vamos a pedir una información básica en el formulario. Nosotros vamos a tener disponibles las bases de datos del Ministerio de Hacienda, del Seguro Social, de CONAMIPE y del Banco Central de Reserva. Una vez nosotros validemos que la información que él nos mandó es correcta, no tenemos más que hacer, simplemente mandarle el dinero en el banco que la haya elegido. Gracias. ¿En cuánto tiempo estiman se indicará a una empresa si va a gozar o no del beneficio del subsidio de planilla? No deberíamos tardarnos jamás más de 8 días para responderle si tiene o no tiene derecho. Es el plazo máximo que nos estamos proponiendo en el equipo técnico. Puede andar entre 3, 5, pero máximo debería ser 8, no más de 8 días. Gracias. Licenciado, ¿cuáles son los beneficios para obtener crédito y subsidio para aplicar como personas naturales que tienen pequeñas empresas? Ok. Esa pregunta no sé si me la puede replantear porque le vi un poquito ahí. Repítamela, por favor. Los beneficios para obtener crédito y subsidio aplican para las personas naturales que tienen pequeñas empresas. Sí, sí, absolutamente. Se ha dejado varias opciones. La primera de ellas es que tenga su personal registrado en el Seguro Social, ¿no? Que eso es fundamental. Pero si no fuera así, siempre tiene la oportunidad de financiamiento para capital de trabajo con solo estar inscrito en la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, que es CONAMIPE, o que estuviera registrado como una persona que tiene pago de IVA, ¿verdad? Pago a cuenta, no necesariamente tiene lo demás, pero sí es un contribuyente. O por último, en el caso de que él pueda demostrar que tiene una deuda con una persona natural y que esa persona natural está registrada como prestamista en el Ministerio de Hacienda o en el Banco Central de Reserva. Esas son las bases de datos que nos van a servir para validar que él tiene derecho a que le podamos dar capital de trabajo. Gracias. ¿Cuáles son las condiciones para aplicar a los créditos para la microempresa? Bastante simple, solo estar en buena categoría, categoría A o B,
a febrero de este año. Eso es lo primero, es lo fundamental. Lo segundo, idealmente tener algún crédito en alguna institución financiera, ¿verdad? Pero también volvemos a lo mismo, puede ser a través del registro de CONAMIPE o el registro del Ministerio de Hacienda cuando tiene el registro de IVA. Perfecto, gracias. En Bandesal, ¿por qué medios serán atendidas las consultas referentes al fideicomiso? Todo va a ser en nuestro sitio web. Nos estamos preparando con suficiente ancho de banda. Hemos comprado suficiente espacio en la nube para que nuestro sitio sea muy robusto y resista la cantidad de solicitudes que vamos a recibir. Está claro que vamos a hacerlo por orden de llegada. Estamos claros de que cada persona que suba su información va a recibir una confirmación de que se ha recibido su información, va a recibir un número que le corresponde a su solicitud y ese número va a ir clasificado, si es micro, si es pequeña, si es mediana o si es gran empresa. Significa entonces que en ese orden le vamos a ir contestando y vamos a ir canalizando los recursos. Gracias. ¿Cuáles son las condiciones para aplicar a los créditos los vendedores informales? Ok. Exactamente lo mismo. Estamos hablando de que casi el 90% de ellos, si no más, tienen alguna experiencia crediticia. O la tienen con una persona natural, o la tienen con un microfinanciera, o la tienen con un banco cooperativo, con una cooperativa, etc. Entonces, el requisito fundamental es eso, porque ahí es donde ya los conocen, ahí es donde ya saben quiénes son, a qué se dedican, qué tipo de negocio tienen. Toda la información ya está. ¿Qué hace Bandesal? Solo verifica eso nada más. Y una vez verificado que efectivamente no se está inventando una empresa que nunca tuvo y no es una persona que simplemente quiere hacer fraude, una vez identificamos que existe esta empresita, inmediatamente le apoyamos para que tenga el dinero en esas condiciones. Gracias. Las empresas que pertenecen al sector transporte público de pasajeros que tienen a sus empleados inscritos en el Seguro Social pueden aplicar a los beneficios, licenciado. A ambos. En ese caso, tal como usted lo explica, si ellos lo tienen en el Seguro Social, van a poder aplicar a ambos, al subsidio y al capital de trabajo. Si no los tuvieran en el Seguro Social, solo van a poder aplicar al capital de trabajo. Muchísimas gracias, licenciado. Y como última pregunta, ¿podría por favor reforzarnos cuáles son los requisitos para poder aplicar lo que son los préstamos para el sector informal? Ok. Bien. El sector informal le vamos a llamar a aquellos que ya tienen un pequeño negocio. Aquellos que ya tienen un pequeño negocio instalado. No importa de qué sea, de servicio, de comercio, de intercambio de cereales, de medicina, de ropa, lo que sea, un puesto en el mercado, una tiendita, un pequeño taller, a eso le vamos a llamar una pequeña empresa informal. Perfecto. Normalmente todos, casi todos, han tenido, decía yo, alguna experiencia crediticia. O la han tenido en una red de cajas de crédito, o la han tenido en una red de cooperativas, o la han tenido en un banco cooperativo, o en una asociación de las microfinancieras. Ahí está Enlace, Integral, etcétera, todos ellos. ¿Qué significa? Que esa gente ya está identificada donde está. Ya hay una institución financiera que la conoce, que sabe que tiene su negocio, que sabe su moral de pago, que tiene una categoría de pago antes de la pandemia. Y esos son los únicos dos requisitos que necesitamos confirmar en Bandesal. Uno, que ya existía antes de la pandemia y que es buena paga. Nada más. Se acabó. No esperen que les vamos a pedir, ni escrituras, ni garantías, ni muebles, ni inmuebles, ni nada. O sea, simplemente dos cosas les vamos a pedir. Que ya existían antes de la pandemia y que estaban en buena categoría. Nada más. Con esos dos requisitos les vamos a poder canalizar los apoyos necesarios. Sean inteligentes a la hora de solicitar el financiamiento. Me refiero a lo siguiente. No vayan a mezclar, por ejemplo, pago de deudas porque no es para eso el fideicomiso. Ni vayan a pedir ampliación del negocio porque eso ya sería con Bandesal después del fideicomiso. O sea, en Bandesal tenemos líneas para expandir, para crecer, lo que usted quiera. Pero en este caso, concéntrese en contarnos cuánto dinero necesita para normalizar su empresa. Usted detuvo su empresita. A lo mejor se acabó el efectivo que tenía. A lo mejor se quedó pequeño en inventario. A lo mejor le debe el local al mercado o a la persona que se lo alquila.
Esas son las cosas que le va a financiar el fideicomiso y le va a dar un año sin pagar nada para que usted se normalice y después empiece a pagar una pequeña cuota. Perfecto. Muchísimas gracias, presidente Durán. Nos preguntan de nuestro equipo si hay posibilidad de que podamos realizarle 2 preguntas más. No sabemos cómo está su agenda. Sí, hagámoslo, no hay problema. Muchísimas gracias. ¿Hay un límite de monto a solicitar en el programa para comerciantes informales? Fíjense que no. En el informal no hay un límite. Va a depender muchísimo de lo que él pueda probar que necesita para restaurar su empresa. Uno entiende que son montos pequeños. ¿Por qué? Porque si es venta de ropa, uno más o menos entiende cuánto necesita. Si es una pupusería, uno más o menos entiende cuánto necesita. Entonces, por eso les decía, si la solicitud la hacen bien fundamentada de lo que necesita para volver a la normalidad, casi es seguro que le vamos a aprobar el 100% de lo que nos esté pidiendo. De manera que no hay un límite. En el caso de la micro no hay. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, licenciado. Con esto pues damos por cerrado nuestro webinar. Agradecerle a usted y a las más de 1098 personas que estuvieron conectadas con nosotros para poder recibir toda esta información enriquecedora que usted a través del banco pues también han traído para nosotros y para la Cámara de Comercio. Es un placer poder contar con ponentes como usted. Así que muchísimas gracias. No, de nuestra parte igual, decirles que nos estamos preparando concienzudamente para hacer la mejor labor posible. Sentimos una enorme responsabilidad de canalizar esto lo más expedito, lo más transparente. Sabemos que posiblemente los recursos al final no van a ajustar, ese es nuestro mayor temor, pero queremos hacerlo de forma ordenada, de manera que en el orden de llegada podamos atender a cada uno de los salvadoreños que tengan derecho a aplicar a estos recursos. Muchísimas gracias a la Cámara de Comercio, a su junta directiva, y estamos a la orden. Muchísimas gracias, licenciado. Antes de despedirnos, quiero invitar a todos nuestros espectadores a que nos acompañen el día de mañana al webinar a las 11 de la mañana, como siempre lo hemos tenido, que se llamará Sacando el Máximo Potencial a WhatsApp for Business. Esto es para que puedan seguir vendiendo a través de toda esta transformación digital. Así que los esperamos mañana, miércoles 29 a las 11 a.m. Igual, si quieren ser parte de la gremial más representativa e importante de El Salvador, pueden contactarnos a través de cualquiera de estos medios, ya sean nuestras redes sociales, nuestros números de teléfono o nuestro correo electrónico, que para cualquiera de nuestros ejecutivos será un placer poder atenderlos. Así que muchísimas gracias, licenciado. Les deseamos a todos que tengan una feliz tarde y nos vemos hasta la próxima.